Ahora, muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido esa comida? Bien, me encanta hablar justo después de la comida, es estupendo. Oye, muchísimas gracias por estar aquí. Me encanta estar aquí, no os podéis ni imaginar el gusto que es poder hacer esto para mí en mi casa prácticamente. La charla que tenía en la cabeza, pero oye, no sé cómo estáis llevando el día, pero por mí, si queréis hacer preguntas durante la charla, no sé si hay micrófono, si no, a viva voz, no tengo ningún problema y tenemos aquí un rato entretenido. Pero mi idea original era hablaros un poco de dónde está y hacia dónde va Quantum. Y yo sé que Quantum da un poco de miedo, ¿no? Y mucho respeto en la complejidad que hay detrás de Quantum, sobre todo por el momento en el que está, ¿no? Donde hay tanta confusión ahora mismo en el mercado que es difícil saber lo que es verdad, de lo que es mito, de lo que es presente, lo que es futuro. Entonces lo que había pensado era dar un poquito de paso atrás y en lugar de plantaros aquí un montón de slides con cosas espectaculares que os abran la boca y que penséis, madre mía, Quantum, cómo mola, en lugar de eso es ir un poquito atrás y pensar más en mitos y realidades, ¿no? Ayudaros a entender el panorama que hay ahora mismo en el mercado y que tengáis criterio y tengáis una especie de framework mental para poder separar lo que es realidad de hype y lo que es hoy con respecto a lo que es mañana, ¿no? Así que ese es mi objetivo. Yo creo que la mejor forma de hablar, de posicionar en la complejidad que tenemos con Quantum, no sé por qué esta frase yo pensaba que venía de Bill Gates, pero no tiene nada que ver con Bill Gates, viene de Roy Amara, que trabajaba en un instituto americano de tendencias de futuro, ¿no? Entonces lo que vio, y esto fue en la década de los 70, analizando en lo que tardan tendencias, desde incluso inteligencia artificial estaba metida en una de las áreas que él estaba investigando, hasta otras muchas, ¿no? Incluso energía nuclear estaba metida, informática en general, comunicaciones, que todas seguían el mismo patrón, que tardaban mucho más de lo esperado en ser implantadas a nivel sociedad, pero que luego el impacto era mucho mayor del que se esperaba. Y ese patrón yo creo que es el llevado al extremo en la situación que tenemos con Quantum, ¿no? Si veis, y para mí ese es el primer realidad frente a mito número 1. Me gustaría daros, al final son 6 frasecitas cortas para que os quedéis de cosas que tenéis que tener a la cabeza cuando pensáis en Quantum, ¿no? Que Quantum Computing es como la versión extrema de esa ley, le llaman la ley de Amara, ¿no? Es extrema porque en ese primer periodo donde hablas de dónde está Quantum hoy, veis que está la realidad en azul o la realidad en la línea recta y, o al revés, ¿no? La línea recta en las expectativas y la realidad en la curva, ¿no? Al principio tienes una sobreestimación que en el caso de Quantum es brutal. O sea, si veis un poco las noticias, cuesta mucho recordar que Quantum a día de hoy no tiene ningún impacto comercial. Esa es la realidad, a día de hoy. O sea, a día de hoy cualquier escenario que os quieran vender de es que estoy utilizando Quantum en mi empresa y he conseguido X, Y o Z, ostras, no es verdad directamente, ¿no? La realidad de Quantum todavía no es esa. Con lo cual la línea, la sobreestimación que hay en Quantum hoy es muchísimo mayor que yo creo que la que vio Amara con inteligencia artificial cuando lo estuve investigando, ¿no? Pero es que Quantum mañana está también claramente, pero en este caso, subestimado. Es decir, el impacto que va a tener Quantum en la sociedad es muchísimo mayor del que nos podemos imaginar. Y el tiempo que falta para que eso ocurra es bastante menor que el que mucha gente se piensa. Esa es la situación extrema que vivimos en Quantum a día de hoy, ¿no? Quantum no es el día de mañana, algo que también os vaya a encontrar mucho es que ostras, es que es una máquina tan potente, ¿no? Puede hacer lo que hacen todas las máquinas del mundo, pero en una fracción del tiempo. Tampoco es verdad, es mucho más diferente que una máquina de ahora y va a habilitar escenarios que todavía no nos podemos ni imaginar, ¿no? Esa es la primera realidad. Entonces, la charla la tengo dividida en 2 partes. Una antes de la línea, ¿no? Esa sobreestimación, y una después de esa línea en la subestimación, ¿no? En la primera parte vamos a hablar de Quantum hoy. ¿Cuál es la realidad de Quantum hoy? En la segunda parte vamos a hablar de qué es lo que viene de Quantum en el futuro. Para hablar de Quantum hoy, a mí me gusta utilizar este framework que te da un poco como ese marco mental para explicar dónde estamos a día de hoy y hacia dónde vamos, ¿no? Y es que hay 3 niveles básicos cuando clasificáis, imaginaos, os traen una máquina Quantum, ¿no? Es decir, venga, tengo que poner esta máquina Quantum en una de estas 3 cajas.
Las 3 cajas que vais a tener es la primera, le llamamos nivel 1, el nivel fundacional, que en la industria también se le llama NISQ, porque es Noise Intermediate Scale Quantum, que es básicamente qubits que son muy ruidosos. Tan ruidosos que son imprácticos para hacer nada con ellos. O sea, imaginaos, por ejemplo, una máquina normal que de repente os cambiara los unos y ceros aleatoriamente en cada ciclo de reloj. Aquello tiene pinta de no ser útil para nada. Bueno, pues esa es la realidad del nivel 1 de Quantum, que está genial, y lo pongo ahí también, está genial para experimentar, está genial para aprender, está genial para ir uniéndote a la gran tendencia de Quantum. Pero si vais con la idea de que con una máquina nivel 1 voy a ser capaz de hacer algo que no puedo hacer con una máquina tradicional, os vais a llevar a una gran decepción. No hay nada, absolutamente nada, que no podáis hacer a día de hoy una máquina tradicional, una máquina clásica que os pueda ofrecer una máquina nivel 1. Genial para aprender. Esa es la situación donde estamos ahora. O sea, la gran mayoría, si veis cualquier anuncio en el mercado, si veis la letra pequeña, se suelen referir a qubits físicos. Cuando veis ese titular de tantos qubits que acabamos de sacar, ¿no? Un chip con tantos qubits, si veis el detalle, letra pequeña, son qubits físicos, es decir, qubits ruidosos con lo que no puedes hacer nada con ellos, ¿no? El siguiente paso, que le llamamos nivel 2, es el nivel fiable o reliable, ¿no? Y en ese nivel lo que hace es que unes un número determinado de qubits físicos y que de hecho es lo que hacen las memorias RAM, ¿no? Unen distintos bits para conseguir más fiabilidad, ¿no? Pero en este caso, como somos ruidosos, tenemos que unir más todavía, ¿no? Unes un montón de qubits físicos y al final te creas un qubit lógico encima de eso, es decir, un qubit fiable, ¿no? Que se define pues, cuando tiene un error tan pequeño que ya puedes empezar a hacer cosas interesantes con ellos, ¿no? ¿Dónde estamos ahí? La realidad del nivel 2 es que puedes pensar, bueno, pues muy fácil, ¿no? Cojo un montón de qubits físicos, los uno y ya tengo un nivel 2. Solo necesito un número determinado de qubits físicos para tener ese nivel 2. Falso. Es más complicado. Porque algo muy ruidoso, ¿qué pasa si tienes un ruido y le añades otro ruido? Lo que tienes es más ruido todavía. Pues esa es la realidad. A día de hoy, si unes 2 qubits físicos, te creas un qubit físico que es todavía más ruidoso. Entonces necesitas cruzar un umbral, le llamamos el threshold, donde eso empieza a ser positivo, donde mientras más qubits físicos unas, más o menos error tienes, ¿no? Ese umbral es el que le llamamos threshold y clasificas a los sistemas para ser above the threshold o below the threshold. Mirar esa letra pequeña también. Porque también es muy fácil decir, y hemos unido estos qubits físicos en qubit low, pero luego lees las letras pequeñas y te das cuenta que no, está below the threshold, es decir, que es absurdo, es decir, que mientras más añades, más ruido tienes, ¿no? Si estás above the threshold, le llamamos, perfecto, estás en nivel 2. Todavía no es suficiente, o sea, la realidad es que esto te vale para problemas muy teóricos, ¿no? Porque tienes un número muy pequeño de estos qubits lógicos, ¿no? Y ahora hablamos un poco de cuál es ese número, pero con eso te vale para empezar a resolver problemas teóricos, es decir, problemas que también lo podrías resolver con computación clásica, pero que empieza a ser interesante y es ese momento mágico que yo creo que todo el mundo está deseando llegar, que todo el mundo ha dicho que ya ha llegado, pero no es cierto tampoco, que es el nivel del quantum supremacy, ¿no? Es decir, tener ese momento donde puedes hacer algo con una máquina quantum que no puedes hacer con una máquina clásica y que tenga algún tipo de utilidad, ¿no? Ese momento llegará en este nivel, ¿no? Y luego tienes el nivel 3, que ya es el nivel donde dices, no solo soy capaz de tener qubits lógicos, sino que además puedo tener un número suficiente de qubits lógicos como para hacer algo interesante. Y algo interesante lo podemos definir de muchas formas, pero en nuestro caso lo decidimos con algo que tenga alguna aplicación industrial, es decir, que os pueda merecer la pena a cualquiera de los que estéis en esta habitación para vuestros casos reales en vuestras empresas, ¿no? Y ahí ese número hay mucho debate, evidentemente. En nuestro caso, nosotros pensamos que eso llegará empezando alrededor de, no tiene que ser exacto, pero como unos 1000 qubits lógicos, ¿no? Para que tengáis eso en la cabeza. ¿Dónde estamos? Bueno, la realidad es que ya estamos en nivel 2, eso es buena noticia, no estábamos hace un año. O sea, en este último año ha habido mucho movimiento en el mercado. El primer nivel 2, el primer qubit lógico
que se creó en el mercado fue, ahí lo tenéis el paper también en el enlace, si luego veis las slides, pero en abril del año pasado, donde en una colaboración entre Microsoft y Quantinuum, aportando el hardware, pues conseguimos crear una tasa de error donde, uniendo múltiples qubits físicos, conseguíamos uno lógico, en este caso, con una mejora de 800 veces el nivel de error del qubit físico original. Es decir, no solo superamos el threshold, sino que lo dejamos muy, muy atrás, ¿no? Como veis, ¿no? Ese fue un gran momento para la industria. Oye, esto tiene sentido, ¿no? Pero 4, ¿con 4 qué vas a hacer? Poquita cosa, pero ya estás en nivel 2, ¿no? A partir de ahí, veis cómo ha ido creciendo casi exponencialmente, ¿no? En septiembre, también con Quantinuum, batimos el récord de qubit lógico, llegamos a 12. En noviembre, creo que fue en Ignite cuando anunciamos esto, en este caso con Atom, que utiliza una tecnología diferente que se llama Neutral Atoms, otra aproximación distinta. Conseguimos también 24 qubits lógicos, ¿no? Y también anunciamos directamente en el mismo evento en Ignite que íbamos a conseguir, que nos comprometíamos a conseguir 50 para finales de este año natural, o sea, para dentro de unos pocos meses. Y ya 50 empiezas a poder hacer ese tipo de problemas teóricos que veíamos antes, ¿no? Ya 50, si os vais a cualquier máquina de simulación que tenéis en el mercado, normalmente os vais a Azure, o NVIDIA también tiene una máquina de simulación que simula Quantum sobre GPUs. Lo máximo que consiguen llegar es a 30, 35 qubits lógicos, ¿no? Una máquina, por cierto, una máquina clásica consigues el qubit lógico perfecto, no tienes nada de error, absolutamente. Pero claro, la computación que necesitas para simularlo crece exponencialmente, con lo cual por encima de 36 se empieza a complicar muchísimo, ¿no? Si llegamos a 50, ese va a ser el momento donde podemos decir con orgullo hemos pasado ese umbral de Quantum Supremacy, ¿no? Tenemos una máquina que es más potente que un ordenador o un superordenador tradicional. Ya eso, una máquina de 50 qubits lógicos no lo puedes simular en una máquina física, en una máquina clásica, ¿no? Ahí estamos, o sea, ya estamos ahí, estamos en nivel 2. Todavía queda nivel 3, todavía queda mucho para nivel 3. ¿Qué es lo que queda para nivel 3? El camino a nivel 3, para llegar ahí necesitas 3 cosas. Esta es la otra guía, el otro checklist que os daría cada vez que veis alguna noticia de hemos creado un qubit que va a escalar a tanto, ¿no? Tenéis que mirar siempre estas 3 cosas. Y si no cumple una de estas 3, ese qubit tiene todas las papeletas de que no sea capaz de llegar a nivel 3, ¿no? Y cuidado, porque no todos los que llegan a nivel 2 significa que vayan a llegar alguna vez a nivel 3, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitas que los qubits sean pequeños. Es decir, imaginaos el equivalente, ¿no? Si en los 70 teníamos las válvulas estas de vacío para un ordenador, tenía mala pinta aquello de escalar, ¿no? Si necesitabas un almacén para tenerlo que ahora te cabe en una calculadora, no una calculadora, en el cargador USB tienes más potencia de computación que la que teníamos con válvulas de vacío en almacenes enteros, ¿no? Aquello escalar iba a costar mucho, ¿no? Necesitas que sea muy pequeño para que puedas poner ahí, pues eso, a partir de 1000 qubits lógicos, ¿no? Otra interesante, muy importante, que también hay que leerse la letra pequeña, es que seguramente estáis acostumbrados a ver estas máquinas, estos candelabros, ¿no? tan bonitos, dorados de Quantum, y veis, si es real, porque muchas veces no es real y no los veis, no, los quitan, ¿no? Pero si es real, vais a ver un montón de cables saliendo, ¿no? Hay un mogollón de cables, porque realmente la forma que tenemos a día de hoy para medir un qubit, para poder medir el estado de un qubit, es llevar un cable físico a cada qubit. ¿Por qué? Porque el qubit trabaja en cero absoluto, en prácticamente cero absoluto. Pero tu superordenador tradicional que está haciendo los cálculos en base a esas mediciones trabaja a temperatura ambiente, no puede trabajar a cero absoluto. Con lo cual necesitas cambiar entre esos dos mundos. Y la única forma que hay a día de hoy de hacerlo es llevando un cable. Imaginaos que vuestra CPU necesitara un cable saliendo del ordenador para cada bit de vuestra CPU. O sea, aquello tampoco tiene pinta de escalar, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, lo que hemos hecho es el anuncio, que yo creo que pasó más desapercibido, pero cuando anunciamos el chip Majorana 1, tiene el mecanismo de control incluido en el mismo chip. De hecho, si se veían enseñamos fotos de hacer el zoom completo dentro del chip y veía que realmente tenía como 2 pastillitas dentro de ese espacio. Uno era la parte Quantum y otro era la parte CMOS, ¿no? La parte tradicional digital, ¿no? Con una tecnología que hemos desarrollado que permite que funcione a nivel
de cero absoluto. Es decir, que puedes tener un chip de los que utilizamos en un ordenador, pero trabajando a cero absoluto, side by side, al ladito de esa computación cuántica, ¿no? Fundamental también conseguir eso. Y lo tercero es que sea fiable. Es que, siguiente letra pequeña, ¿no? Cuando os dicen es que hemos creado un ordenador con no sé cuántos qubits, cientos de qubits, ¿no? Y te dicen cosas como error corrected, ¿no? O sea, dice un lenguaje un poco así más genérico que cuando haces doble clic, si intentas llegar a, vale, pero a partir de qué momento voy a cruzar el threshold, ¿no? Y voy a tener un qubit lógico. Si necesitas cientos o miles, como en muchos casos, aquello también tiene muy mala pinta, ¿no? Si para conseguir un qubit físico, un qubit lógico, necesitas miles de qubits físicos, es complicado, ¿no? Si encima tiene limitación de tamaño y no tiene el control integrado, es bastante complicado que esa aproximación pueda llegar a escalar a nivel 3, ¿no? Entonces, esta es la regla que yo os daría para mirar todos esos anuncios, ¿no? Así que la realidad frente a otro mito, ¿no? Cuando hacéis eso, y es algo que no voy a hacer yo, no me gusta ir uno por uno, pero si hacéis eso a toda la industria, te das cuenta que hay muchas aproximaciones actuales que son estupendísimas para nivel 1, que tienen potencial para nivel 2, pero que están muy limitadas a nivel incluso físico para llegar algún día a nivel 3, ¿no? Y ahí es donde tenéis que tener vuestro propio criterio, ¿no? No os fiéis de nadie, ni incluso de mí, ¿no? O sea, yo que os digo, es que la mía llega, no os fiéis de nadie. Hacer el trabajo vosotros o utilizar trabajo externo. Hay un estudio muy bueno que está haciendo DARPA en el gobierno federal en Estados Unidos, donde están mirando todas las tecnologías, cuáles tienen potencial de llegar en un time frame determinado que ellos definen para hacer, en su caso le llaman Quantum Utility Scale Quantum, que es el equivalente a Quantum comercial, ¿no? O parecido. Y ahí van una por una, y en ese caso, ahora mismo, a día de hoy, solo hay 2 que han incluido en la fase final. A día de hoy, por lo menos. Eso no significa que en el futuro no cambie. Pero a día de hoy está la aproximación de Microsoft con la tecnología que utilizamos en el chip Majorana y la aproximación que utiliza PsiQuantum, que es otra empresa que también tiene una aproximación bastante novedosa basado en photonics, pero en silicio, ¿no? Que también tiene ventajas muy interesantes. Esta es la realidad frente al mito número 2. ¿Qué va a pasar mañana? Hasta ahora es la realidad de hoy. ¿Dónde vamos a estar mañana? Y ahora aquí es donde esto empieza a ser más. Es muy fácil hablar del día de hoy, ¿no? Es muy fácil, si os doy las guías de entender un poco lo que está contando cada uno, por lo menos para que podáis poner cada artículo que leáis en prensa, lo podáis poner en un compartimento, ¿no? Para el mañana es un poquito más complicado. ¿Por qué? Pues me tengo que meter un poco, aquí es donde vamos a hablar un poquito, esta es la parte nerdy de esta charla, ¿eh? Aquí es donde vamos a empezar, tengo que hablar un poquito solo de matemáticas, pero tengo que hablar de matemáticas porque es muy importante. Y todos, estoy seguro de que la mayoría de vosotros sois técnicos y valoraréis el saber qué es lo que está ocurriendo detrás para poder entender cuando se hacen claims muy absolutos cuál es la realidad de todo eso, ¿no? Muy fácil, lo voy a intentar hacer muy fácil, ¿no? Computación clásica, ¿qué hace un ordenador? Este sí la sabemos todo, ¿no? Un ordenador hace algo muy fácil. Le llega una entrada y genera una salida. Tan sencillo como eso. Te llega un 1, te programas una función y la función genera como salida un 7. Entra un 2 y sale un 10, ¿no? Hace 1 a 1, tenéis, en muchos casos tenéis la capacidad de hacerlo en paralelo, con múltiples cores, lo que tú quieras, ¿no? Pero al final es tan sencillo como eso. En Quantum la cosa se complica. En Quantum tienes el concepto de la superposición. Y una superposición significa que el mismo qubit puede tener el valor de 1 y de 0 simultáneamente. Y eso siempre raya mucho, ¿no? Es complicado entender y de hecho nadie lo entiende. Quien diga que lo entiende, no lo sé. Yo creo que es de esas verdades que te las tienes que creer y ya está. Pero es cierto, o sea, empíricamente está más que demostrado que un qubit puede albergar 2 estados simultáneamente. ¿Qué significa eso? Que si empiezas a meter muchos qubits y empiezas a jugar con otra capacidad de los qubits que se llama entanglement, que no tengo ni idea de cómo se diría en español, pero entanglement es la capacidad que tiene un qubit de asociarse con otro qubit. Incluso, es irrelevante en este caso, pero incluso a distancias siderales, ¿no? O sea, tienes un qubit enlazado es una buena palabra para entanglement, ¿no? Y lo puedes separar todo lo que quiera que sigue enlazado. Eso significa que puedes modificar un qubit y tener un impacto en otro, ¿no? ¿Qué puedes hacer con eso? Operaciones, gate operations, ¿no? Operaciones de... Tampoco sé cómo se diría eso, como puertas, operaciones de puertas. El típico NAND que teníamos de toda la vida, pues ya tienes ese concepto utilizando entanglement en un ordenador quantum, ¿no? ¿Y qué te permite eso?
Pues la cosa se vuelve más interesante, porque ahora lo que puedo hacer es que puedo tener un estado superpuesto de todas las posibles entradas y en un solo ciclo de reloj generarme todas las posibles salidas. ¡Ostras! Esto tiene buena pinta, ¿no? Esa es la clave de Quantum, ¿no? O sea, la realidad de Quantum, el por qué hay tanto potencial en Quantum, es que puede hacer eso. No necesita múltiples cores ni nada de eso, ¿no? Es intrínseco, es decir, que lo está haciendo en todos los sitios a la vez. A la gente se le va la pinza un poco con este concepto, porque la verdad que parece mágico y ya empiezan a hablar, hay papers, o sea, si veis papers de empresas serias, de otros proveedores también que hablan de conceptos como es que hay multiuniversos, ¿no? Hay múltiples universos en paralelo, donde ocurren las operaciones en paralelo y luego se unen, tal y cual. ¿Cuál es el catch de todo esto? ¿Dónde está el truco? Que es verdad, pero no del todo verdad. ¿Por qué no es del todo verdad? Porque al final tienes esa capacidad, ese continuo, ¿no? de estado, de entrada y salida, pero en algún momento tendrás que saber cuál es la salida, ¿no? O sea, tendrás que leer aquello, ¿no? El problema es que no podemos, físicamente es imposible, poder leer la columna de la derecha. Es decir, que tú no puedes hacer un montón de operaciones en Quantum y ahora decir, venga, y ahora dame todos los resultados y que te dé todos los resultados superpuestos. Porque la física Quantum lo primero que te dice es que en el momento que mides el estado de una partícula, esa partícula pasa a tener el estado 1 o 0. Punto. No puedes medir múltiples estados simultáneamente. ¿Con qué juegas? ¿Cuál es el problema? Bueno, imaginas cuál es el problema, ¿no? O sea, imaginaos que aquí hago esto, mágicamente ocurre todas estas operaciones en paralelo y ahora llego al final, me leo la columna f de x y me da un 16. Pues muy bien. ¿Y para qué te sirve eso? La probabilidad de que fuera 16, o sea, las probabilidades están, en este caso, distribuidas igualmente. Es decir, que lo que te acabas de crear es una máquina de números aleatorios, seguramente la más cara del mundo, porque te crean números aleatorios que mágicamente detrás está pasando. Es como el truco de magia este de, mira, puedo mover la pelotita de aquí a aquí y ahora de aquí a aquí. Mira, magia, ¿no? No, al final el resultado te da igual, ¿no? Porque es como una sobreingeniería para algo que no puedes medir, ¿no? Entonces, siguiente mito. La realidad frente a mito en Quantum es que Quantum no es lo mismo que tener un montón de ordenadores clásicos en paralelo. No penséis que esto es Quantum. Y eso tiene implicaciones muy importantes. No penséis que cualquier cosa que se haga bien en un ordenador clásico la va a hacer más rápido en un ordenador Quantum. Porque no es así. Tienes que utilizar trucos. ¿Y cuál es el truco que se utiliza? Pues distintos algoritmos. Hay muchas formas de hacer esto, ¿no? Pero una forma muy típica, de hecho tiene un nombre, el algoritmo Glover, podéis buscarlo en Internet, es que efectivamente te creas esa entrada superpuesta, ejecutas aquellos en un chip, haces operaciones de gates, ¿no? para crear esa función f de x que la hacen todos en paralelo. Y luego lo que te creas es un bucle donde vas premiando de alguna forma inteligente, de una forma que no es inmediata, o sea, que necesitas sacar tu lado matemático y pensar cómo voy a hacer esto para que haciendo distintas ejecuciones, fijaos que cada vez que hago una ejecución se van sombreando valores, es como imaginar una función de reward que tenéis en un modelo de inteligencia artificial, el equivalente en Quantum es pensar inteligentemente una función de reward que podáis ejecutar muchas veces y que premie el resultado correcto que estáis buscando. ¿Vale? Y al final de todo eso, leéis el qubit. Y aunque hay probabilidad de que estén todos en cualquier estado, pero estáis maximizando la probabilidad de que esté en el estado correcto que estáis buscando vosotros, ¿no? Ese es el truco de Quantum. Es decir, que no es tan fácil como pensar, vale, pues corro cualquier cosa en Quantum. ¿No? Los algoritmos Quantum son algoritmos que requieren darle muchas vueltas, ¿no? Ese es un problema que os quería comentar directamente porque luego tenemos que trabajar en eso mucho y es donde hay mucho hype, ¿no? en qué es lo que podemos hacer con un ordenador en Quantum. La otra, que esta también llama la atención, ¿no? Porque nos pensamos que un ordenador en Quantum, bueno, aquello tiene que ser la leche de rápido, tiene que ser increíblemente rápido. Pues no, de hecho es bastante lento. Es que no he hecho la cuenta, pero yo no sé el ciclo de CPU que tenía un Spectrum 48K, pero a lo mejor estamos ahí.
O sea, un ordenador quantum, ese ciclo, que es alucinante lo que pasa en ese ciclo de reloj, lo que puede hacer en ese ciclo de reloj, pero el ciclo de reloj es muy lento. O sea, se habla de 10 microsegundos es lo que normalmente, y esa es una buena máquina, ¿eh? Pero eso es normalmente lo que se mide, ¿no? ¿Por qué? Porque es que es complejo y hay limitaciones físicas para aumentar ese ciclo de reloj. ¿Dónde encontramos un problema con ese ciclo de reloj? Claro, si lo hacemos todo en paralelo, no hay mucho problema, ¿no? ¿Qué más te da que tengas un ciclo de reloj lento, ¿no? El problema está en la entrada y salida. El problema está en cargar tus datos en esa QPU, ¿no? Porque cargar esos datos los estás cargando a esta velocidad. Imaginaos que tenéis una máquina con 10.000 qubits lógicos, queréis cargar, no sé, si queréis cargar 10.000 bits, eso va a tardar 10 microsegundos, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues lo que significa eso es que si os vais a matemáticas muy sencillitas, os dais cuenta que la entrada-salida de un ordenador quantum es muy lenta. ¿Y qué significa eso? Realidad frente a mito número 4. Quantum no os va a servir para problemas de Big Data. Os va a servir para problemas Small Data. En el momento, o sea, cuando veáis algo de, oye, voy a utilizar Quantum para entrenar un modelo de inteligencia artificial. ¡Ostras! Te puede llevar 40 vidas para entrenar un modelo de inteligencia artificial con Quantum, con la tecnología actual por lo menos. ¿Por qué? Porque el ciclo de reloj es tan lento que solamente cargar los datos, imaginaos un modelo como los de ahora, que te estás cargando teras y teras de datos para entrenarlo, lo que necesita, la velocidad que tienes es, al final se hace las cuentas, 1 gigabit por segundo. Cuando cualquier GPU de andar por casa de vuestro portátil os puede hacer 38.000 gigabits por segundo, 38.000 veces más rápido. No parece muy buena idea utilizar quantum computing para small data. Realidad frente a mito número 4. Vamos con la siguiente. Bueno, ¿y la computación qué pasa? Y lo que es hacer operaciones, ¿no? Y aquí es donde entra la parte un poquito, 2 minutos solo de matemáticas, ¿no? ¿Os acordáis, los que hayáis hecho informática en la sala, os acordáis del concepto de complejidad? ¿Cómo se llamaba? Era computational complexity, complejidad de computación, ¿no? El ON, ese famoso, ¿no? Que te daba una medida de cómo el problema, cómo era la complejidad del problema que estabas resolviendo, del algoritmo que estabas implementando, respecto a el tamaño del problema, ¿no? Eso, si pensamos, simplemente vamos a pensar de forma intuitiva, ¿no? Sin meternos en nada de matemáticas todavía, pero de forma intuitiva, al final, lo que vas a tener, si el ordenador quantum es muy bueno y consigues un algoritmo muy bueno, es decir, si encuentras un caso de uso donde el algoritmo sea mejor que uno clásico, es decir, en este caso, estos son un ejemplo, ¿no? Pero en este caso hemos dado con un algoritmo en quantum que escala linealmente con la complejidad del problema. Y el equivalente en clásico es cuadrático o exponencial, no sé, desde aquí parece más cuadrático, ¿no? Lo que sea. Pues esto tiene muy buena pinta. Pero ¿qué ocurre? Si inicialmente, para problemas sencillos, la velocidad de un ordenador quantum claramente, ya habéis visto los números antes, claramente, o sea, estamos hablando de que una GPU, ¿cuánto puede tener? Una GPU normal de vuestro portátil puede tener fácilmente 2 petaflops, más o menos, yo creo que eso es lo normalito. Esto habla de K-flops, o sea, es como, no sé, 10, 100 veces, 100 órdenes de magnitud más pequeño, con lo cual, para pequeños problemas no nos va a dar. Es decir, al principio, veis que la curva al principio, para problemas muy sencillos, quantum siempre va a estar por arriba que uno clásico. Y si damos con un algoritmo muy bueno, que no escale tanto con la complejidad del problema, llegará un momento, si el problema crece de tamaño, donde tengamos un punto, que es este punto de aquí en medio, que le llamamos el crossover time, donde un ordenador quantum sea mejor que un ordenador clásico. La pregunta del millón es, ¿dónde está ese punto? O sea, tengo un problema, quiero resolverlo con quantum. ¿Cómo sé si estoy antes de ese punto o después de ese punto? Porque si estoy antes de ese punto, ¿para qué perdéis el tiempo? Está bien, ¿no? Si está bien para aprender, oye, quién sabe, a lo mejor alguien muy listo da con un algoritmo, que puede ocurrir, que se han dado casos, ¿no? Que hay también avances en los algoritmos y alguien encuentra un algoritmo para implantar en quantum que es mucho mejor que el algoritmo clásico y con lo cual ese punto, ese crossover time, se te mueve a la izquierda y me merece la pena hacerlo, ¿no? Pero si no,
oye, vamos a priorizar, ¿no? Vamos a centrar los problemas que pensamos que esto tiene interés, ¿no? Y para eso es lo único que sí os tengo que enseñar un poquito de matemáticas, ¿no? Y es que en esa tabla, ¿os acordáis de la complejidad, ¿no? Al final se dividen en dos grandes grupos cuando hablas de complejidad de una computación. Habláis del grupo, en español sería polinómico, ¿no? Polinomial, ¿no? Venga, vamos a llamarle polinomial. Y luego está el superpolinomial, que es, lo veis en la segunda parte de esa tabla, que ya es donde habláis de exponencial, de factorial, de n sobre n, eso ya es una curva brutalmente inclinada, ¿no? Los polinomiales y los anteriores, incluso los lineales, escalan menos, ¿no? Es decir, crecen de forma más sencilla, incluso aunque aumentes el tamaño del problema, ¿no? Vale, ¿cuándo te interesa tener un algoritmo? ¿Cuándo un algoritmo te puede interesar hacerlo en un ordenador quantum con respecto a uno clásico? Bueno, pues para eso tenéis que comparar esos dos algoritmos, ¿no? En este caso, imaginaos, esta gráfica cuesta un poquito, pero veréis que tiene sentido. En esta gráfica estoy enseñando dos cosas. Arriba veis un ejemplo de si la diferencia entre los dos algoritmos, entre el algoritmo en clásico y el algoritmo en quantum, es cuadrática. Cuadrática significa que los dos algoritmos son polinomiales, o que uno es lineal y otro es polinomial, ¿no? Es decir, que tampoco consigues un cambio espectacular, ¿vale? Y la línea de abajo, ese es un incremento exponencial, es decir, que tienes una implementación en quantum que es superpolinomial, o al revés, sería al revés, que en clásico es superpolinomial, y en quantum consigues reducirlo a polinomial, ¿vale? La realidad es que ese crossover time, el puntito ese para saber si me merece la pena o no, para un quadratic speed, si lo veis ahí, ahí está representado 10 elevado a 11, que es más o menos, si comparáis 2 petaflops con los k-flops que te puede proporcionar una máquina quantum. Esa línea, para un quadratic speed, está en más entre 3 y 300 años. Está, de hecho, yo creo que estaba como en 50 o 100 años, ¿no? O sea, que si conseguís, y aquí no estoy hablando de hardware, esto es matemática, esto no es, oye, es que a lo mejor sale una máquina mejor. No, esto es matemática pura, ¿no? Si conseguís un problema, mejorarlo de forma cuadrática, es decir, que podáis conseguir que el algoritmo en quantum sea mejor que el clásico de una manera cuadrática, que mola, o sea, cuadrático está muy bien. Para que os merezca la pena correrlo en quantum, el problema tendría que tardar por 100 años. ¿Para qué os preocupáis? Si no vais a estar aquí. O sea, si para cuando acabe el problema ya no estáis aquí. O sea, ¿qué sentido tiene que en vez de 300 años o 100 años tarde 90? Es que te da igual, ¿no? Centraros en los problemas donde esa mejora es evidente. ¿Y cuáles son esos problemas? Cuando la mejora de velocidad es exponencial. Es decir, cuando el algoritmo mejora muchísimo, comparándolo la versión quantum a la versión clásica, ¿no? En este caso, que este es el siguiente nivel en exponencial, veis que el crossover está en segundos. Es decir, que con que el problema te lleve unos segundos, ya va a ser mucho mejor hacerlo en quantum que en clásico. Esos son los que interesan, ¿no? Y si el problema tarda cientos de años en clásico, si tienes mejora exponencial, puedes tardar segundos o minutos en quantum. Esos son los interesantes, ¿vale? Bueno, y todo esto que os he montado, porque esta, por cierto, es la realidad frente al mito número 5, ¿no? Que es, no todos los algoritmos son indicados para quantum. Alucinaríais. O sea, ahora, por favor, con esta información, iros a todos los casos de uso que estáis viendo en el mercado y aplicarle este checklist de son small data, tienen mejora polinomial. Si aplicáis todo ese check, os quedan muy poquitos. Y ese es el ejercicio que os he hecho aquí, para ahorraros todo ese trabajo, ¿no? Escenarios que tienen superpolinomial speedup con los algoritmos que conocemos ahora. Nadie dice que en el futuro alguien invente un algoritmo mejor. Uno clave es la ecuación de Schrödinger. La ecuación de Schrödinger es la que define no solo el comportamiento, sino la interacción entre electrones. Es decir, el lenguaje de la vida, ¿no? Una vez que tienes eso resuelto, ostras, las implicaciones son increíbles, ¿no? Puedes simular a nivel increíblemente preciso, no con aproximaciones, y de forma increíblemente rápida,
moléculas que antes eran absolutamente imposibles, inviables, que podríamos simular, pero que ahora sí podemos simular con Quantum. Ese escenario, espectacular. Siguiente escenario, este es el negativo. Y es que qué mala suerte que el algoritmo de Shor, que te permite hacer, digamos, la factorización de números primos en una máquina quantum, pues mala suerte, también es superpolinomial. O sea que ese escenario también lo tenemos que tener en la cabeza, porque es muy factible que se pueda hacer con quantum en un momento determinado. ¿Vale? ¿Cuáles son escenarios que no entran en este checklist? Escenarios que tienen, o bien tienen entradas y salidas muy altas, o bien no tienen ese superpolynomial speedup. Pues ahí tenéis el resto. O sea, que podéis, por supuesto, experimentar. Podéis incluso, oye, a lo mejor alguno entre vosotros consigue un algoritmo que sea capaz de romper esa barrera, ¿no? Pero a día de hoy, si miráis, por ejemplo, QML, o sea, hacer Quantum Machine Learning, complicado, ¿eh? O sea, mirar a esos escenarios muy bien porque hay que leer la letra pequeña, ¿no? Porque entrenar un algoritmo o entrenar un modelo de inteligencia artificial en Quantum, eso necesita mucha entrada y salida. Y correr, hacer inferencia de un modelo de inteligencia artificial en Quantum, aquello no tiene pinta de ser superpolinomial, ¿vale? O sea, mirarlo bien. Búsqueda en base de datos, también es otra típica que tampoco se consiguen mejoras espectaculares. Álgebra lineal, ¿no? Todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con resolver ecuaciones, esto es muchísimo, se da muchísimo en escenarios donde puedas hacer una optimización en un sistema o incluso algoritmos específicos de optimización. Hay un algoritmo que se llama QA, que se utiliza mucho en Quantum para hacer optimización de sistemas de, yo qué sé, de logística o de cualquier cosa que tenga que ver con optimizar un sistema, que realmente no tienen a día de hoy superpolynomial speedup, ¿no? Tener eso en cuenta, centraros en donde se puede maximizar. La parte interesante es que justamente los dos, sobre todo en la ecuación de Schrödinger, resulta que, y entramos en la segunda parte, ¿no? Entramos en la ley que hablamos al principio de Amara, ¿no? Donde está increíblemente subestimado. Es decir, lo que va a impactar en la sociedad, el que podamos resolver la ecuación de Schrödinger para moléculas complejas, el impacto que tiene eso en todos los dominios que os podéis imaginar es increíble. Y nadie habla suficientemente sobre eso, ¿no? Estamos hablando de una nueva era del descubrimiento científico que se va a dar gracias a eso. Os pongo ahí algunos ejemplos: mejores baterías, agua limpia, nuevos materiales, medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Impresionante, ¿no? Pero hay que saber distinguir lo que es realidad de lo que es ficción, ¿no? Y esa es la última realidad frente a un mito, ¿no? Que es que incluso con toda esta limitación, que sé que he sido un poco duro, ¿no? En que, joder, pues vaya charla, ¿no? Se me quitan las ganas. Al contrario, es todavía más importante, porque acordaros de cómo empecé esto, ¿no? La línea de subestimación de Quantum es mucho más grande que la que os podéis imaginar para el mañana. Es decir, el impacto que va a tener en sociedad va a ser increíble. El impacto que va a tener en los negocios va a ser increíble. Pero va a ser sobre todo, volviendo a uno de los primeros mitos que comentaba al principio, que esto no es un ordenador que va más rápido, o no es múltiples ordenadores clásicos en paralelo. No tiene nada que ver con eso. Es para escenarios distintos y de hecho, en coordinación con métodos de computación actual, como inteligencia artificial o HPC, ¿no? o HPC, ¿no? Y para eso, lo que vamos a ver cuando todo esto empiece a ocurrir es cómo vamos a redefinir el método científico. Cómo cuando unes estas tres tecnologías, HPC, inteligencia artificial y quantum, vamos a recrear completamente la forma que tiene la humanidad de llevar el método científico. El método científico, muy simplificado, empieza con entender lo que ocurre, ¿no? Knowledge, crear hipótesis que expliquen lo que está ocurriendo, experimentar con esas hipótesis, analizar las hipótesis y continuar con todo eso, ¿no? En el futuro lo que vamos a ver es que todo este proceso se va a soportar con HPC, inteligencia artificial y quantum, ¿no? Inteligencia artificial es muy claro, ¿no? Y de hecho ahora os haré una demo de lo que anunciamos en Bill hace un mes, que está muy enfocado a ese caso de uso, ¿no? Cómo la inteligencia artificial puede aumentar el método científico desde ayudarte a investigar
a saber cuál es el estado del arte en cualquier dominio, hasta crear hipótesis sobre eso automáticamente, que la inteligencia artificial te dé candidatos, experimentar con eso de forma aproximada, que luego lo puedes hacer en HPC y en el futuro con Quantum Computing para simular de forma perfectamente específica, con más precisión que la que puedas conseguir en un laboratorio. Imaginaos la implicación que tiene eso, ¿no? Que ahora podamos simular pues, desde químicos, materiales o incluso medicamentos de forma virtual, ¿no? En una máquina quantum con tanta precisión como, imaginaos, estoy llevándolo muy a ciencia ficción, ¿no? Pero imaginaos, incluso a un ensayo clínico, ¿no? Imaginaos lo que significaría eso para la humanidad, ¿no? Que podamos hacer este ciclo en días en lugar de en décadas, que es lo que lleva ahora para muchos dominios, ¿no? Y luego analizar y volver al principio. Todo eso soportado por agentes, le llamamos Discovery Agents, que son agentes especializados en el método científico, en tareas dentro de ese método científico. Lo voy a enseñar en una demo muy rápido, y es muy rápido. Imaginaos, en este caso, esta es la demo que enseñamos en Build cuando anunciamos el producto Microsoft Discovery, que lo que hace Microsoft Discovery es una plataforma construida sobre Azure que te implementa ese método científico que había enseñado antes. Es una plataforma para científicos y para ingenieros y científicos en equipos de investigación y desarrollo, ¿no? en R&D, ¿no? En este caso, utilizamos esta plataforma para un problema que tenemos en Microsoft. Si os imagináis en Microsoft, nuestra factura de la luz es interesante, como mínimo, ¿no? Y es que los data centers no en darle energía a los servidores, sino en enfriar los servidores. Se te va la mayor parte del consumo eléctrico, ¿no? el mantener esa temperatura, ¿no? Hay un montón de líneas de investigación ahora mismo abiertas. Una muy interesante le llaman el immersion cooling, que es coges tu servidor y lo metes en un líquido, ¿no? Y de repente es mucho más eficiente el tenerlo a una temperatura más baja, ¿no? ¿Cuál es el problema de eso? Tienes dos problemas principales. Primero, si lo metes en agua, aquello se fríe, ¿no? No tiene sentido. Tiene que ser un líquido que no sea conductor de la electricidad. Pero luego, el único líquido que se conoce, o la única familia de líquidos que es conocida ahora mismo en el mercado, se basa en una familia de moléculas que se llaman Forever Chemicals o PFAS, PFAS, que son muy malas no solo para el medio ambiente, sino también para el ser humano. Son cancerígenas y, de hecho, están siendo baneadas, están siendo prohibidas en casi todos los estados. Con lo cual, se acabó esa línea de investigación, ¿no? Si no tenemos una solución a sustituir ese ingrediente que se conoce ahora en esos líquidos, no podemos continuar en esa línea, ¿no? Lo que hicimos con Microsoft Discovery es utilizar esta plataforma para, oye, vamos a investigar esto, a ver si podemos crear un nuevo líquido que tenga las mismas propiedades que se puedan utilizar para immersion coolant, pero que no sean dañinas para el medio ambiente, o sea, que no se basen en PFAS, ¿no? Que no sean dañinas ni para el medio ambiente ni para los humanos, ¿no? Y fijaos el prompt que he puesto ahí, ¿no? El prompt súper genérico. El prompt empieza, estoy en la primera fase del método científico, ¿no? Le estoy diciendo, oye, quiero identificar un coolant para los data centers que minimice el consumo de electricidad y que no sea malo para el entorno, ¿no? Para el medio ambiente. Súper alto nivel, ¿no? Y esto lo que va a hacer, va a crear esos Discovery Agents, va a crear multitud de Discovery Agents, ¿no? Y lo que van a hacer es crearme un research en base a todo el conocimiento que hay ahora en la comunidad científica. Esto lo podría hacer manualmente, ¿no? Te pones a leer papers, le dedicas una década a leerte toda la información que hay ahora mismo en la comunidad científica sobre esto y intentas averiguar dónde está el estado del arte, ¿no? En algo determinado. En esto, cuando llegas al final, lo que te va a dar, y lleva un rato, pero lo que te da al final es un paper, o sea, te da como un paper que lo que te hace, a la izquierda tenéis digamos, el sumario de, oye, mira, aquí está la industria, aquí es donde está la comunidad científica de hoy. Y a la derecha tienes todo el detalle de todo lo que necesitas saber para diseñar un nuevo coolant que no esté basado en PFAS, ¿no? Todo viene con referencia, puedes pinchar, puedes ver de dónde viene cada información y puedes iterar. Puedes decir, oye, mírame esta rama en particular que me interesa más. Y estás un rato ahí, multitud de días, iterando con el sistema hasta dar con donde tú estás satisfecho, ¿no? Una vez que tienes eso, ya no se para ahí. O sea, eso sería la parte de knowledge. Pero lo que hicimos con Microsoft Discovery es que puedes hacer el research en sí. Es decir, no solo quiero aprender,
quiero hacer algo con eso, ¿no? En este caso, si os fijáis, el prompt que estoy haciendo, lo que te dice, o sea, mira, basándome en todo eso, yo creo que lo que necesito es una nueva molécula que tenga una temperatura de ebullición entre tanto y tanto, que es importante para que pueda ser usado de coolant, una densidad de tal, una temperatura crítica de tal y una constante dieléctrica, es decir, una conductividad que sea bajita, ¿no? Para que no se me fría el servidor. Y una vez que hago esto, ahora lo que va a hacer Microsoft Discovery, ya estamos en otra fase. Ahora estamos en la fase de hipótesis, ¿no? Y ahí lo que va a hacer Microsoft Discovery es crearme un plan completo para toda esa experimentación del método científico. Es decir, va a, en este caso, a orquestar un montón de diferentes agentes de inteligencia artificial, cada uno especializado en una tarea distinta, ¿no? Y de hecho, no solo son modelos, también hay, si os fijáis, también hay pasos que utiliza HPC. Es decir, que utiliza algoritmos de HPC, pues este sistema tiene un agente especializado que es capaz de entender lo que necesito saber y crearme un algoritmo con código que le puedes pinchar y ver el código que ha creado en Python, en el lenguaje que sea, y lo podéis modificar, que me va a simular una molécula determinada, ¿no? El paso anterior, uno de los primeros pasos que tenéis es generación de hipótesis, es utilizar un modelo de inteligencia artificial que coge moléculas semilla que ha pillado de toda la información que hay en ese conocimiento científico y con eso me creo millones de candidatos, ¿vale? Que luego voy pasando por las distintas fases. Es decir, me está automatizando el proceso de descubrimiento científico, ¿no? Y una vez que estoy contento, y de nuevo puedo iterar sobre esto, puedo decirle que haga cambios, puedo ejecutarlo. Y ahora lo que está haciendo es ejecutar todos esos agentes. Esto se lleva mucho tiempo. Ejecuta un montón de agentes en paralelo que me automatizan todo ese proceso completo de creación de hipótesis, experimentar, aprender y volver otra vez a empezar, ¿no? Todo esto en este caso llevó unas 200 horas. O sea, oye, los líquidos actuales se tardaron décadas en desarrollar desde la idea hasta poder implementarlo. 200 horas no está mal, ¿no? O sea, se ha mejorado bastante, ¿no? En lo que imaginaos si ahora necesitáramos una década para crear ese sustituto de líquido, pues, oye, como que no va a ser una opción muy interesante, ¿no? Después de ese tiempo, lo que tenéis a la derecha son los candidatos que ha creado todo ese sistema. Es decir, que me ha creado candidatos específicos, me está diciendo, estos candidatos, que la mayoría de ellos son noveles, es decir, que no son conocidos a la humanidad todavía ni a la comunidad científica, tienen muy buena pinta. He sido capaz de identificarlos, los he simulado y tienen propiedades que se parecen mucho a lo que me estás pidiendo, ¿vale? Puedo navegar, veis que podéis ir por cada candidato, veis la composición, veis las propiedades a la derecha de la molécula, podéis ver si se parece a lo que estáis buscando o no, y exactamente esto fue lo que hicimos nosotros. Y evidentemente aquí si necesitas conocimiento de química, identificamos cuáles en especial eran las más prometedoras, ¿no? Y una en particular la vimos muy prometedora, hasta tal punto que hicimos la síntesis de esa molécula, ¿no? Para probarla en la vida real. Y lo hicimos, creamos varios galones, hicimos la síntesis de varios litros del líquido, lo pusimos en un contenedor, en un laboratorio, por supuesto, porque era una molécula que no era conocida a los humanos todavía, que la había desarrollado y se la había imaginado no uno, sino muchos modelos de inteligencia artificial trabajando en coordinación, ¿no? Y lo grabamos en vídeo, y está aquí, ¿no? Aquí pusimos, este es el líquido con la molécula, bajamos el ordenador y veis cómo está corriendo, en este caso Forza. Veis que a la izquierda, ¿qué es lo que le falta? Eso es un mini PC. ¿Qué es lo que le falta a ese mini PC? No tiene ventilador. Está corriendo Forza, que eso te pone la CPU y la GPU al 100% sin necesidad de ventilador. Es decir, sustituto a un gran problema que estaba parando una línea de investigación súper interesante para minimizar el consumo de electricidad de un data center, ¿no? Con lo cual, te deja un saborcillo de decir, ostras, es que igual que en el pasado todas las empresas se tuvieron que convertir a empresas de software, ahora tiene pinta también de que la ciencia va a ser una diferenciación
súper interesante para las empresas, ¿no? Si ahora puedo hacer este proceso, evidentemente con conocimiento científico, esto no se trata de sustituir al científico, pero de aumentarlo de una manera que minimizo muchísimo los tiempos y soy capaz de hacer cosas que no podría hacer sin esta tecnología, ¿no? Esto es lo que tiene la magia, ¿no? Y todo esto, el impacto que va a tener todo esto, que por cierto no lo he enseñado, pero uno de los pasos en ese algoritmo es correr esto con un algoritmo cuántico. Es decir, que es lo que os decía al principio, HPC, inteligencia artificial y quantum se unirán en esta nueva definición del método científico, ¿no? El impacto económico que tendrá esto, es decir, cómo todas las empresas se tendrán que convertir también en empresas de ciencia, pero tanto consumo, electrónica, farmacia, comida, agricultura, automóviles, agua, energía, todas las que te puedas imaginar, tienen o pueden ser, imagina Microsoft, software. Y de repente, si esta línea de investigación funciona, tenemos una diferenciación brutal, ¿no? Vamos a poder conseguir alimentar nuestros data centers con muchísimo menos consumo de energía, ¿no? Pues eso puede aplicar a cualquier otra industria. Y no solo el impacto económico, sino también el social. Y con esto ya acabo, ¿no? El impacto social, yo creo que aquí cada uno tendrá sus teorías, ¿no? La mía es que, desde luego, los objetivos que nos estamos planteando como humanidad va a ser muy complicado hacerlos incrementalmente. Es decir, sin menospreciar, por supuesto, todos los esfuerzos que tenemos que hacer en atacar el cambio climático, ¿no? Pero si veis todos los problemas que tenemos en la sociedad de sostenibilidad, ostras, es que necesitamos cambiar el juego en muchos de esos escenarios, ¿no? Yo creo que tenemos también, igual que tenemos que hacer el camino incremental, tenemos que pensar también cómo podemos redefinir ese juego para que podamos tener soluciones que de partida sean mucho más sostenibles y eficientes, ¿no? Que nos permitan llegar a eso de una manera mucho más rápida, ¿no? Y con esto acabo. Muchísimas gracias. Justo a tiempo, según mi reloj. Creo que por mi reloj sí vamos más tarde, así que no me da tiempo a preguntas, pero si tenéis alguna me quedo por aquí un rato y el que tenga alguna pregunta que se baje y encantado, ¿eh? Muchísimas gracias.